Buenas noches. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Me alegra mucho saludarles por esta vía presencial. Y qué bueno que podemos reunirnos como hermanos juntos en armonía, especialmente porque nos amamos y somos uno en el Señor y anhelamos siempre el poder estar acá para reunirnos y aprender más acerca del Señor. Hoy vamos a iniciar una nueva serie cuyo título es Somos la última generación antes de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Somos la última generación antes de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de esta serie, hermanos, es que aprendamos de que nosotros somos la última generación. Una generación, de acuerdo a la Biblia, está entre 70 y 80 años. Sí, obviamente ese es el promedio porque hay quienes viven más, ¿sí? Pero una generación más o menos estamos hablando de entre 70 y 80 años. Pues nosotros estamos en esa generación que un día va a ver el desenlace final de todo esto que vemos hoy como creación. Así de que somos la última generación. Ese es el propósito entonces de la serie. Cuando terminemos esta serie, después de 4 mensajes, vamos a estar bien convencidos de quiénes somos. Y hoy vamos a ver el primer tema de la serie, cuyo título es Nosotros estamos en el periodo de oscuridad previo a Yom Teruah. Estamos en el periodo de oscuridad previo a Yom Teruah. Y nuestra cita bíblica base está en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 13, versículo 12. Vamos a ver la primera parte, ¿sí? Romanos 13, 12. Dice así, Romanos 13, 12. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. La parte que estamos enfatizando en este mensaje es, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Muy bien, pueden sentarse, hermanos. El propósito del tema de hoy, hermanos, es que aprendamos que nosotros somos parte de la última generación. O sea, estamos viviendo la última generación porque estamos viviendo en el periodo de oscuridad previo a Yom Teruah. ¿Qué es Yom Teruah? Cuando yo expliqué acerca de las 7 fiestas que el Señor le dio al pueblo de Israel, entonces yo expliqué que dentro de las 7 fiestas hay una fiesta que es la primera fiesta del otoño, que es la fiesta de las trompetas. Esa es la fiesta de Yom Teruah. Entonces, nuestro Dios le dio al pueblo de Israel 7 fiestas, que ya las hemos visto como 2 o 3 veces acá. Y él le explicó al pueblo de Israel a través de Génesis en el primer capítulo que cuando él creó las lumbreras para marcar las estaciones. Pero a nosotros nos fue traducido como estaciones, pero he explicado que esa palabra ahí es moed en el hebreo, ¿verdad? Y el plural es moedim, que quiere decir cita previa, ¿sí? Es decir, que el Señor entonces puso el sol y la luna para marcar los tiempos en que nosotros nos vamos a encontrar con Él. De hecho, nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir las 4 fiestas de la primavera, ¿verdad? En el cual nosotros como seres humanos tuvimos un encuentro con el Padre. ¿A través de quién? A través de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino, murió, resucitó, y todo aquel que cree en su nombre es salvo por ese sacrificio que Él vino a hacer. Entonces, son momentos en los que nosotros nos hemos encontrado con nuestro Señor Jesucristo y con nuestro Dios a través del cumplimiento profético de estas celebraciones. Entonces vimos que nuestro Señor cumplió las primeras 4 fiestas de primavera y ahora está pendiente de cumplirse las fiestas de otoño. Y la primera fiesta de otoño
es Yom Teruah. Entonces, desde que el pecado entró al mundo, hermanos, las tinieblas lo cubrieron. Es decir, desde que Adán y Eva pecaron, las tinieblas cubrieron el mundo. ¿Qué interpretamos por tinieblas? Tinieblas es sinónimo de maldad, ¿sí? Tinieblas es sinónimo de maldad. Entonces, nuestro Señor vino a esta tierra para poder dar luz. Pero, mientras tanto, las tinieblas fueron avanzando de a poco y fueron avanzando, avanzando y avanzando hasta lo que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Entonces, nosotros somos la última generación. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo la maldad, después de recorrer el mundo y llegar hasta los últimos rincones de las sociedades, hoy se ha empeorado. Entonces nosotros estamos viviendo el periodo de oscuridad de la tierra, ¿sí? El peor periodo de oscuridad, el peor periodo de tinieblas, ¿sí? Como somos la última generación previo al desenlace de los tiempos finales, a nosotros nos tocó ser testigos de la parte más oscura de la historia de la humanidad y somos testigos de cómo ella empeora cada día, ¿sí? Entonces, estamos en los días de oscuridad previo a Yom Teruah. La fiesta de las trompetas, entonces, se marca por la luna nueva del mes séptimo del calendario de Dios. Es decir, aparece la estilla de la luna nueva y entonces ahí en ese momento sonaban los shofares, ¿sí? Entonces, pero previo a que saliera esa luna, entonces había un periodo de oscuridad. ¿Por qué? Porque las fases de la luna son, empieza luna nueva, cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante y después una nueva luna nueva, ¿correcto? Entonces, entre el cuarto menguante y la luna nueva hay entre 24 y 48 días de completa oscuridad porque no hay luna, ¿sí? No hay luna que ilumine la tierra, ¿sí? De noche. Entonces, en ese periodo donde no hay luna, proféticamente es donde nosotros estamos. Es decir, estamos en un periodo donde la maldad, digamos, ha sobrepasado los límites que en algún momento alguien hubiese podido pensar que existiese la maldad, ¿sí? Entonces, nosotros estamos en ese periodo entre la luna cuarto menguante y la luna nueva de Yom Teruah. Ahí estamos nosotros y estamos listos ya para escuchar el sonido del shofar. Ese sonido del shofar anuncia nuestra reunión con nuestro Señor Jesucristo. ¿Se alegra usted por eso? Amén. Sí, ese shofar va a sonar, pero previo a que suene ese shofar, nosotros teníamos que pasar por lo peor de la humanidad. Y a nosotros nos está tocando que ver todo esto, ¿sí? Entonces, la quinta cita solemne que el Señor ordenó a los hijos de Israel celebrar es la fiesta de Yom Teruah. Esta fiesta anuncia proféticamente nuestra reunión con nuestro Señor Jesucristo después de hacer sonar el shofar. Ahora, Yom Teruah, como les dije, inicia después de entre 24 y 48 horas de completa oscuridad. En ese periodo profético estamos nosotros ahorita, ¿sí? Entonces, usted y yo estamos viviendo la peor maldad que pudo haber existido en la tierra desde la creación del hombre. Si no me lo creen, le voy a dar algunos ejemplitos, ¿sí? Solo para que después diga, no, hermano César es mentiroso. No, yo le voy a dar unos ejemplos. Entonces, ¿por qué estamos en el periodo de oscuridad más oscuro, valga la redundancia, de la humanidad? ¿Por qué estamos viviendo eso? Bueno, ¿y por qué nosotros somos parte de esa última generación? Porque ahorita, hermanos, nosotros somos testigos de las peores tinieblas que envuelven al mundo. Es decir, a lo largo de la historia del mundo, como dije anteriormente, hubo maldad. Hubo maldad. ¿Sí? Y sigue habiendo maldad. Pero hoy estamos viviendo lo peor. ¿Sí? Y cada día se vuelve peor. Entonces estamos presenciando la oscuridad que envuelve al mundo antes que el shofar suene,
como el amanecer está cerca, como dice el apóstol Pablo, ahí en la cita bíblica que leímos, dice, la noche está muy avanzada y el día está cerca, es decir, el amanecer está cerca. Es decir, nosotros estamos en la noche, ¿sí? Estamos en la noche, en tinieblas, hablando de maldad, pero pronto va a amanecer. Pronto va a amanecer. Pronto, entonces, toda esta maldad que nosotros estamos viendo, que cada día empeora, desaparecerá. ¿Por qué? Porque los malvados serán quitados de la tierra. Obviamente, todo esto también será transformado para que nosotros, los hijos de Dios, pasemos a vivir quieta y reposadamente, sin maldad, por la eternidad delante del Señor. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos viviendo, somos testigos de las tinieblas que envuelven la mundo. Es decir, estamos presenciando que ahora no hay temor de Dios en la tierra. Como dice Romanos 3, del 11 al 18. Hermanos, no hay temor de Dios en la tierra. ¿Sí? Es reducido el número de personas que el día de hoy manifiestan tener temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios no es tenerle miedo, sino saber que Él está presente en todo lugar y que un día Él me va a juzgar por todo lo malo que yo haga y me va a premiar por todas las cosas buenas que yo haga. Obviamente esto partiendo de mi decisión de recibir a Cristo como mi Salvador, confesarlo con mi boca, ¿verdad? Que Él es el Señor y creer en mi corazón que Él lo levantó de los muertos. A partir de ahí, entonces, hay condenación o salvación. Entonces, hoy no hay temor de Dios. ¿Sí? Estamos viviendo entonces una etapa, y nosotros somos testigos de ella, una etapa de la humanidad en la que ya no hay temor de Dios. Es decir, la gente vive como que Dios no existiera y como que nunca fuese a ser juzgado. ¿Sí? La gente se ha olvidado entonces de que Dios está presente en todo lugar, que no podemos escapar de Él a ningún lugar. Si nos vamos al fondo del mar, nos vamos al otro lado de cualquier continente, no podemos escapar de Él porque Él está ahí. A la gente se le ha olvidado. Y entonces la gente se ha ensañado en estar viviendo bajo sus propias convicciones percaminosas. Es decir, cada quien tiene su verdad. Hay un relativismo, digamos, crónico en el que para lo que es bueno para cada quien es bueno y lo que es malo para cada quien es malo. No importa si hay una base bíblica que lo establezca, ahora no. Ahora lo que hay es un relativismo en el cual, si yo me siento bien así, no hay ningún problema. Yo puedo vivir así. Aunque Dios haya dicho que las cosas no son así, pero yo me siento bien. Entonces no hay ningún problema. Entonces eso es falta de temor a Dios, porque si yo obvio las palabras del Señor y vivo conforme a lo que yo quiera, entonces estoy demostrando no tener temor del Señor. El apóstol Pablo dice entonces que nadie entiende nada del Señor. Nadie entiende nada del Señor, ni quieren buscar al Señor. Si estamos viviendo en el tiempo de oscuridad en el que la gente no entiende nada de lo divino y no quiere buscar a Dios, es decir, la gente está cómoda, la mayoría de la gente está cómoda con vivir una vida relajada y tranquila bajo sus propias convicciones. Entonces a la gente de hoy hablar de Dios le da igual. O le causa repudio o se genera un tema de controversia y persecución si se habla del Señor. ¿Sí? Estamos entonces en una sociedad así. Entonces nosotros como cristianos hoy también estamos a punto de ser oprobio de la sociedad por causa del Señor. Es decir, estamos a punto en el cual nosotros vamos a llegar a ser los causantes de las maldades del mundo. ¿Sí? O los causantes de los sufrimientos del mundo. En muy buena teoría. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos va a señalar de que por causa de ser radicales en nuestro cristianismo, entonces vienen maldiciones a la gente. Usted me va a decir, ¿cómo va a ser eso? Eso ya pasó, hermanos. Por ejemplo, Nerón, el emperador Nerón, él quería construir su palacio en una sección, un nuevo palacio en una sección del lugar donde vivía, y entonces lo que hizo fue, como allá estaba habitado, estaba poblado, lo que hizo fue mandar a incendiar todas esas casas
y después dijo, esas casas se incendiaron por culpa de los cristianos. ¿Y sabe qué hizo la gente? Fue a tomar a los cristianos y se los fueron a entregar. Y el Nerón en su balcón ponía a los cristianos, los encendía, ¿verdad? Los ponía en una estaca, los encendía y empezaba a oler así el olor a carne. Decía, wow, qué olor a cristianos tan deliciosos. ¿Sí? Lo que le sucedió al pueblo de Israel, por ejemplo, cuando se dio la famosa peste española que afectó toda esa área de España y Francia, yo les he contado que esa peste se dio porque por falta de higiene. Esa era la causa. Los judíos siempre dentro de su cultura se han bañado y por eso ellos no se contagiaban. Pero ya sabemos, por ejemplo, los franceses que tienen buenos perfumes y no de por gusto tienen buenos perfumes, es porque no les gustaba bañarse. ¿Sí? De hecho, yo les he comentado que una princesa, perdón, de ahí de Francia, se sentía la más limpia de todo Francia porque se bañaba una vez al año. Sí. Y entonces, como por esa falta de higiene, empezó a dar problemas esa fiebre, ¿verdad? Esa enfermedad, y entonces después culpaban a los judíos. Es que a ellos no les da, a nosotros sí, entonces ellos son los culpables. Ellos nos dan las maldiciones y por esa razón estamos enfermos. ¿Y qué hicieron? Persiguieron a los judíos. Entonces no estamos lejos, hermanos, de que porque usted y yo somos cristianos, nos vayan a empezar a perseguir. ¿Por qué? Porque el día de hoy, ya les he mencionado que esa organización que agrupa los países a nivel mundial, dijo que la libertad de religión llega hasta donde nosotros aceptamos los derechos de los homosexuales. Si nosotros no los aceptamos, entonces cualquier asunto, cualquier tragedia que le suceda a los homosexuales, ¿es culpa de quién? De los cristianos evangélicos. Y nos van a perseguir. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, estamos viviendo ese tiempo y estamos próximos a vivir ese tiempo. Entonces, muchas personas se han alejado del Señor. Todos y la mayoría se han vuelto malos. ¿Sí? Nadie hace lo bueno, dice el apóstol Pablo. Es decir, la gente natural no hace lo bueno. Solo dicen cosas malas, solo saben decir mentiras, hacen tanto daño con sus palabras como una serpiente con su veneno. ¿Sí? Hablan con amargura y maldicen a la gente. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿verdad? Lo digo sarcásticamente. Entonces, la gente fácilmente se enoja y mata a cualquiera. ¿Sí? ¿Les parece extraño eso? No. Ya no, hermanos. La gente fácilmente se enoja y matan a cualquiera. A donde quiera que va la gente, todo lo destruye y lo deja destrozado. Es decir, la gente no sabe vivir en paz. La gente entonces no valora la vida de la gente. ¿Sí? Hoy hasta por 100 quetzales matan a una persona. Por un celular viene el asaltante y cuando alguien no le quiere dar un celular le quita la vida. Eso no se había visto en la historia de la humanidad, ¿sabía usted? Sí ha habido maldad, pero no a ese extremo. Donde a la gente le importa poco la vida de alguien, solamente se lo quita porque no le quiera dar algo. ¿Sí? Hoy día, lamentablemente, también se le ha restado valor a la vida porque la gente viene y dice, yo amo más a los perros que a la gente. ¿Sí? No lo dice así verbalmente. ¿Sí? Pero sí, la gente, yo he visto casos donde porque hirieron a un perro, entonces el dueño del perro va y mata al otro, al que hirió el perro. Hermanos, la vida del ser humano es muchísimo más alta que un perro. No importa si yo quiero o no al perro. ¿Me explico? Hemos llegado a ese extremo. No, y también hemos llegado al extremo en que las parejas ahora ya no quieren tener hijos. Quieren tener perrijos. ¿Sí? Y por eso es que cuando yo caso a veces a los jóvenes, yo digo, yo alabo al Señor porque no estoy casando a un par de perros. En serio. Alabo al Señor por eso. Porque hubo gente que entendió el plan de Dios y dijo, no, sí, claro, yo quiero tener mis hijos. Y por eso estoy casando gente. Pero si todo el mundo empieza a tomar las ideas perversas del mundo, entonces de aquí a cierto tiempo vamos a tener que casar perritos, ¿no? Porque la gente ya no quiere tener hijos, quiere tener perros. Y trata a los perros como hijos. ¿Había visto usted eso antes en la humanidad? No, en serio.
pero eso es lo mejor, ¿no? Sucede que esta generación, ¿sí? Esta generación siempre tiene la solución a todos los problemas, ¿sabía? Dicen siempre, como lo expliqué con lo que es ese tipo de movimientos que se han dado, donde dicen, no, miren, lo antiguo ya pasó de moda. Ahorita todo es progreso. Entonces, esta generación piensa tener la solución a todos los problemas supuestos que las estructuras antiguas generaron. Sí. Y entonces se genera todo ese tipo de maldad que hay el día de hoy. Sí. Hoy, hermanos, lamentablemente, estamos viviendo los tiempos en los que la gente no valora el tener hijos. Sí. Entonces, hermanos, el ser humano está en su peor etapa. Déjeme contarle también que el amor de muchos se ha enfriado, como dice Mateo 24:12. Estamos en la última generación porque el Señor advirtió que para cuando sucediera esto, que el amor de muchos se enfriara, era porque ya íbamos a estar ¿en dónde? En los últimos días. Y eso nosotros lo estamos viendo el día de hoy. ¿Sí? Nosotros somos la última generación porque estamos viviendo el tiempo en el que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Mateo 24:12. La maldad ha sobrepasado, la maldad que estamos viendo el día de hoy, hermanos, ha sobrepasado los límites de la maldad de Sodoma y Gomorra. ¿Sabía eso usted? Sodoma y Gomorra se pervirtió y el Señor, ¿qué hizo? La extirpó porque muy temprano en la historia, después del diluvio, ellos habían empezado a proliferar la maldad. Entonces el Señor vino y los destruyó para que la maldad no avanzara muy rápido. Pero nosotros el día de hoy, esta generación a nivel mundial es muchísimo más perversa y malvada que la gente de Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Es decir, a esta generación nos ha tocado ver la maldad sin límites, tanto así que sobrepasa por mucho la maldad de Sodoma y Gomorra. Por ejemplo, en Sodoma y Gomorra hubo homosexualismo. De hecho, esa fue, digamos, la principal causa por la cual Dios la destruyó, el homosexualismo. Pero hoy, esta sociedad sobrepasa esos límites. ¿Sí? Porque no solamente hay homosexualismo, sino que hay cirugías de reasignación de sexo. Así es. Eso no pasaba allá. Y sabe una cosa, ese asunto de cirugías de reasignación de sexo es, digamos, un arma destructiva en medio de la sociedad. Porque fíjese que el día de hoy lo que están haciendo es que viene un niño y dice a los 10 años, mira papá, fíjate que, o mira mamá, yo me siento una niña en un cuerpo de un jovencito. Un niño de 10 años. Si yo le digo a usted, mire, o si usted tiene un niño de 10 años y le dice, mira papá, préstame tu carro, yo quiero ir a manejar, ¿usted se lo da? No se lo va a dar, porque es inmaduro. ¿Me explico? Él no puede tomar ese tipo de decisiones. Pero en reasignación de sexo, sí. Entonces, ¿qué hacen? Toman al niño y entonces le mutilan sus órganos y entonces él supuestamente ya es una mujer. Cuando ese niño crece y se da cuenta de lo que pasó con su vida, que nunca va a poder ser mujer y nunca va a poder reproducirse, entonces es cuando se quita la vida. Hay una tasa altísima de suicidios entre esa clase de gente. ¿Sí? Eso no lo habíamos visto. ¿Sí? En Sodoma y Gomorra hubo pedofilia. Hoy hay países que ya están legalizando los matrimonios con niños. ¿Sí? Hoy, hermanos, estamos viendo cómo la sociedad humana ha ido en detrimento, tanto así que digamos en la Segunda Guerra Mundial, que Hitler quisiera matar a 6 millones de judíos en los campos de concentración, hasta el día de hoy duele. ¿Sí?
hasta el día de hoy. Es el famoso holocausto. Cuando se escuchan esas historias, eso duele. 6 millones de personas muertas. Pero ¿sabe una cosa? En nuestra sociedad actualmente, 6 millones de niños son matados en el vientre de la mamá en un mes. En un mes. Es decir, multiplique 6 por los meses que han transcurrido del año 2023. Y esa es la cantidad de niños que han matado en los vientres de las madres el día de hoy, aduciendo que mi cuerpo, mi decisión. Así es. O sea, estamos mucho peor. Es más, hasta se celebra. Los países donde se aprueban las leyes para abortos hacen fiesta. La otra vez que aprobaron ahí en Argentina, salió un montón de mujeres llorando. ¡Qué felicidad que ya nos aprobaron ese tipo de leyes! Sí, hasta se aplaude ese tipo de leyes. Por eso les digo, estamos viviendo en la última generación. ¿Usted cree que eso ha pasado antes? No, a nivel mundial eso nunca había pasado históricamente. ¿Sí? A nivel mundial no se había visto eso. Son millones de niños los que se matan en el vientre de las mujeres el día de hoy. Y nadie dice nada. ¿Sí? Entonces estamos en la última generación, hermanos. La maldad ha sobrepasado los límites, incluso de Sodoma y Gomorra. Todas las matanzas que se han dado a nivel histórico quedan en nada a comparación de los millones de niños que se abortan cada año. ¿Sí? Y sigue siendo igual de alarmante como lo fue el tema del holocausto. Entonces, hermanos, estamos viviendo la última generación. Estamos viviendo en ese periodo de oscuridad antes de que la trompeta suene. Entonces, estamos viendo cómo la gente se ha materializado. La gente se ha materializado. La gente se ha dejado engañar por las riquezas. Cuando el Señor explicó acerca de las clases de semilla ahí en la parábola del sembrador, el Señor explicó que que la gente dejándose engañar por las riquezas, deja los asuntos de la fe y se va al mundo. Eso fue lo que explicó nuestro Señor. O sea, pierde la fe. ¿Sí? Entonces la gente el día de hoy, por el engaño de las riquezas, entonces se dejan engañar y se van y venden y negocian sus valores morales y espirituales a cambio de tener beneficios económicos. Así es. ¿Sí? Es decir, no importa. Yo lo que quiero es plata. A mí me gusta ver un programa, porque a mí me gusta ver muchos programas médicos, especialmente de cirugía, ¿no? Y estaba viendo yo un programa de cirugía plástica, de cirugías reconstructivas, pero a veces llega gente ahí que quiere hacerse una tuneadita, ¿no? Como le dicen en términos coloquiales. Y llegó una mujer, ¿verdad? Y llegó y dijo, mire, es que fíjese que yo necesito que me reasignen o que me aumenten el volumen de senos. Entonces el médico le preguntó, pero mira, pero si estás bien, ¿por qué necesitas eso? Ah, es que lo que pasa es que yo soy una sugar baby. Y el doctor le dijo, ¿y qué es eso de sugar baby? Ah, es que somos las sugar babies, somos las que tenemos sugar daddies. ¿Sí? ¿Y qué es un sugar daddy? Ah, es aquel señor adulto ya grande que le paga a una jovencita por favores sexuales. ¿Sí? Así dijo. Y entonces ella dijo, y entonces el Señor le dice, ¿por qué haces eso? Porque mira, lo que pasa es que todos sufrimos, dice. Pero qué bueno es sufrir en un Ferrari, dice ella. Es decir, y yo puedo llorar, ¿sí? Y todo el mundo llora, pero yo prefiero llorar en un Ferrari que llorar en una bicicleta. Entonces, mi esposa estaba a la par y yo le dije, esa mujer ni siquiera está pensando en lo que está diciendo. ¿Sí? Y ese concepto se maneja mucho hoy, hermanos. Y yo le dije, yo he visto un montón de gente con dinero, con Ferraris, con yates, que se quitan la vida porque no son felices. ¿Sí? Ese es el concepto que se maneja hoy día. Pero no hay problema, ¿no? Yo voy a tener aquí dinero y yo soy feliz. Hermanos, el engaño de las riquezas ha destruido a mucha más gente que cualquier otra cosa.
La gente cree que teniendo dinero va a ser feliz. Y por eso muchas veces negocia sus valores, negocia sus principios. Y eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Una competencia enorme por tener el mejor cuerpo, por tener el mejor físico. Pero asuntos espirituales, nada. Gente que pasa en los gimnasios hasta 2, 3, 4, 5 horas al día, pero ni un minuto, hora. Eso es lo que tenemos hoy. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que no vaya al gimnasio. Vaya al gimnasio, por favor. ¿Sí? Porque decir, este hermano, como está viejito, ya como ya está ahí todo entelerido, ya ni porque va al gimnasio se va a corregir. No es eso. Vaya, hágalo. Pero hay asuntos más importantes. Y por eso es que el mundo está como está. Porque ha materializado todo. Donde hoy se ha dado una plasticidad que está muy de moda. Es decir, todo es plástico, todo es cuerpo, todo es físico, todo es cara. ¿Sí? Eso es lo que se está dando el día de hoy. Hermanos, eso no se había dado en la sociedad, ¿sabían? La sociedad está altamente hedonizada. Y eso del hedonismo es muestra de la perversidad en el que el mundo ha caído. ¿Sí? Hoy entonces, ¿qué hace el mundo? Le presenta un ícono, una figura ahí de una persona masculina o femenina que tiene una vida toda desastrosa, pero como es famoso, hay que seguirle los pasos. Sí. Hasta usan el término divo o diva. ¿Sabe qué es divo o diva? Es Dios. Cuando a una mujer le dicen, usted es una diva, usted es una diosa. Eso es lo que están diciendo. ¿Me explico? Todos esos términos se levantaron porque es que hay que servirle, como lo mencionábamos la otra vez, a los ídolos que nos han levantado. Entonces, hermanos, la gente ya no ama más que solo sus intereses. La maldad que estamos viendo ha subido al extremo tanto así que la gente no duda en usar la cabeza de otros para subir a posesiones superiores o quitarle la vida a otro para sentir que tiene bienes. Entonces la gente se enfoca en complacer más los deseos de la carne que lo espiritual. A la gente en estos tiempos le encanta gastar su dinero en glotonerías, en borracheras, en lujurias, en lascivias, en contiendas y envidias. Estamos viviendo un periodo, hermanos, donde gente muy joven es esclavizada por las drogas. Yo alabo al Señor por los jóvenes que están aquí. Pero yo he visto jóvenes que desde muy temprana edad fueron esclavizados por las drogas o por el alcoholismo. Hoy está de moda, hermanos. ¿Sí? Hay países donde la gente ya está muy preocupada porque no pueden contener a los jóvenes. Pero eso fue lo que provocaron al no corregir a sus hijos. Entonces, hoy las borracheras son normales. ¿Sí? Entonces, estamos viviendo una etapa donde las borracheras, la lujuria y la lascivia son parejas, hombres y mujeres. ¿Sí? Tanto en la juventud como en la gente adulta, la gente está perdida en sus deseos y pasiones. No estoy haciendo ningún reclamo, solo estoy retratándole cómo estamos actualmente. El amor de muchos se ha enfriado, ¿sí? El amor de muchos se ha enfriado. Entonces, hermanos, muchos negocian sus valores. Yo recuerdo hace unos años, antes de que yo me fuera a vivir a Ciudad de Guatemala, que con hermano Jorge Mario estuvimos muy preocupados por unos asuntos que se estaban dando. Aquí en nuestro medio, ¿sí? Nuestro medio donde había una web, ¿verdad? De citas y uno solo entraba, ¿verdad? Eso sí, no cualquiera puede entrar ahí, no cualquiera tiene el link y tiene sus códigos de seguridad y entonces ahí entraba la gente y bueno, pedía una chica, ¿no? Así quiero una. Y estaba el catálogo de chicas ahí. ¿Sí? ¿Ok? Y cuando las pedían, lo que hacían las muchachas era que salían de los colegios, de aquí, de este puerto. ¿Sí? Salían, iban a prestar sus servicios sexuales, después se devolvían al colegio. Muchísimos casos de esos. En ese tiempo nosotros empezamos a trabajar seriamente con los jóvenes. Estoy hablando que eso fue hace 10 años. ¿Sí? La gente entonces, por dinero, por un celular. Hay jovencitos que por un celular venden su dignidad. ¿Sí? Así estamos. ¿Sí? Si no me cree, pregunte.
Pregunte. Hay gente que por cosas así, materiales, entrega su dignidad. Y yo, cuando platico con mi hija, le digo, sugar mommy, sugar daddy, sugar baby, esos son términos, digamos, que quieren adornar todo lo que la Biblia marca como prostitución. Así es. ¿Sí? O sea, una sugar baby es aquella que va a vender su cuerpo por favores sexuales. Ella es una prostituta. ¿Me explico? Le pueden poner sugar lo que sea. Es prostituta. Toda aquella persona, o varón o mujer, que vende favores sexuales por dinero, ese es el término que lo califica. ¿Sí? Entonces, hermanos, estamos viviendo los últimos días. A pesar entonces de que la luz vino al mundo, hermanos, el mundo amó más las tinieblas, porque sus obras eran malas, dice Juan 3:19. Entonces Jesucristo, siendo la luz del mundo, vino para que la gente corriese a la luz, pero la gente lo que hizo fue irse todo lo contrario. Entonces el shofar pronto va a sonar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo todas esas calamidades. Nosotros nos ha tocado que ver todo eso. Y en realidad eso duele, hermanos. ¿Sí? ¿Cómo duele? Ver, digamos, a la gente perdida en esos términos. Pero eso por un lado, nos tiene que afligir porque tenemos familiares que rescatar para el Señor, pero también nos tiene que alegrar porque el shofar pronto sonará. Porque después de la peor oscuridad de la noche, viene el amanecer. Y después de la peor conducta que estamos viendo, viene Cristo y nos va a llevar. ¿Se alegra usted por eso? Amén. Entonces, ¿por qué nosotros somos parte de la última generación? ¿O somos la última generación? Porque nosotros somos testigos de la oscuridad que no solamente ha afectado al mundo, sino que también ha afectado a la iglesia. Ha entrado en la iglesia. Es decir, la iglesia que fue llamada a ser luz del mundo fue afectada con la oscuridad del mundo. ¿Sí? Ahí en 2 de Tesalonicenses 2:3 el apóstol Pablo nos narra acerca de eso, de falsos maestros que un día se iban a introducir en medio del cristianismo y que iban a desviar a la gente con doctrinas heréticas para afectar el ministerio de la luz que la iglesia está llamada a ejercer. Hermanos, buena parte de la iglesia el día de hoy está contaminada con tinieblas, está contaminada con oscuridad. Una buena parte de las congregaciones que forman la iglesia de Cristo está contaminada con las tinieblas del mundo, afectando la obra de iluminar a los demás. Es decir, hermanos, si la iglesia, que es la que debe de iluminar, tiene problemas, entonces estamos en la última generación del mundo. La oscuridad ha afectado a la iglesia porque, hermanos, la apostasía ha tomado control de los púlpitos. ¿Sí? 2 de Tesalonicenses 2:3 nos habla acerca de eso. Entonces, como dice el apóstol Pablo ahí en Romanos, ¿verdad? La noche está avanzada, pronto va a amanecer. Pero la noche ha avanzado tanto aún en contra de la iglesia, porque a nosotros nos ha tocado, como parte de la última generación, presenciar cómo la apostasía ha tomado control de los púlpitos. ¿Sí? Eso es parte de lo que nosotros teníamos que vivir, de lo que la última generación tenía que presenciar y a nosotros nos ha tocado. ¿Sí? Ha llegado entonces el tiempo en el que cuando la gente no sufre la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonan maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartan de la verdad el oído y se vuelven a las fábulas. ¿Sí? Muchas sectas se han levantado y mucha distorsión del evangelio. ¿Sí? Empezamos, digamos, yo siempre lo he dicho, ¿verdad? En el siglo III, cuando se levantó, cuando Constantino se hizo el emperador y él empezó a facilitar el que se metiera mucha perversión en la iglesia, tanto así que hoy es la religión babilónica que ostenta, digamos, el romanismo. Es una religión babilónica. ¿Sí? Y entonces, después, cuando se dio la reforma, rápido en la historia se levantaron gente como, por ejemplo, Joseph Smith, que dijo que había recibido nuevas revelaciones, cuando que la misma Biblia dice que
cualquier ángel o cualquiera que nos venga a dar un evangelio diferente al que nos habla la Biblia, sea maldito. ¿Sí? Se levantó, por ejemplo, Charles Russell diciendo que Jesucristo no es Dios. Los testigos de Jehová. Entonces nos ha tocado que ver todo eso. Y nos ha tocado que ver cómo millones y millones de personas son engañadas con ese tipo de doctrinas. ¿Sí? Ha llegado entonces el tiempo en el que la gente no sufre la sana doctrina. Muchos falsos maestros se han levantado, como dice Primera de Juan 2:18. El apóstol Juan, profetizó que en los últimos días se iba a levantar muchos falsos maestros que iban a llevar a muchos a la perdición, predicando falsedades desde los púlpitos, ¿sí? El apóstol Pedro dijo que iban a haber falsos maestros que iban a hacer mercadería, óigame, mercadería de los creyentes en 2 de Pedro 2:3. Hoy vemos entonces en las iglesias que le vienen a decir a ustedes, pacte con Dios, venga, ponga su dinero, traiga su ofrenda, traiga su siembra, ¿sí? Dando a conocer como que Jesucristo no se interesa más en la gente, sino en el dinero de la gente. Hermanos, Jesucristo no necesita nuestro dinero. Él es el dueño de la tierra, ¿sí? La creación es de Él. Él no necesita nada de eso. Y Él, cuando tuvo que dar su vida para salvarme, jamás me pidió un centavo. ¿Me explico? Eso es lo que vemos hoy. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema es que la gente se mezcla. Y muchos de ustedes creen que somos los mismos, por ejemplo, con la doctrina de Cash Luna. No somos los mismos. ¿Sí? Es ese tipo de gente que se iba a levantar, que el Señor advirtió por medio de sus santos escritores, diciendo, hey, más adelante va a venir la gente que va a hacer mercadería de ustedes, por favor. Y la gente, ¿qué hace? Corre ahí a dar dinero, ¿sí? Aquí jamás les vamos a decir que para poder venir a la iglesia a adorar necesitamos dos cosas, Biblia y chequera. Por favor, eso es cualquier aberración bíblica. ¿Me explico? Entonces no son de los nuestros. Cuando platicábamos con hermano Jorge Mario acá, siempre decíamos, ya se hace necesaria una reforma, otra reforma. Porque los reformadores de aquel tiempo, Martín Lutero, cuando vieron las aberraciones que se estaban cometiendo en la iglesia, dijeron, hey, tenemos que hacer algo. La iglesia está mal. E hicieron la reforma. Hoy se necesita una reforma más, ¿saben? Porque hay mucha gente mezclada en el evangelio que está promoviendo doctrinas heréticas que muchos de nosotros las miramos como normales, pero que bíblicamente no sirven. Así es. Y ya saben que yo no tengo reparos en mencionar nombres y decir las cosas. Porque son vidas las que se están yendo al infierno, hermanos. ¿Sí? Yo como líder, yo tengo que decir las cosas claras. Porque hay un montón de gente que está siendo engañada, que al final espera ser salva, pero que después, cuando se enfrenten con Cristo, los va a mandar al lago de fuego. Eso es lo que está advirtiendo el Señor. El Señor advirtió todo lo que estamos viendo el día de hoy. Él lo advirtió para que tengamos cuidado. ¿Sí? Entonces, somos parte de la última generación. No se le olvide, por favor, que en este tiempo usted va a ver cualquier cantidad de barbaridades, en serio. ¿Sí? Entonces, la iglesia se ha deteriorado. ¿Por qué? Porque fue infiltrada. Fue infiltrada y lamentablemente la luz que tenía que dar para iluminar fue opacada. Hoy entonces mucha gente no quiere saber nada de Cristo, ¿sabe? Porque lo primero que dicen es mire, yo no le voy a dar de comer al pastor usted. ¿Sí? Yo siempre les he contado que cuando empezamos este ministerio, un compañero de trabajo dijo, muchachos, César Arzú ya va a renunciar de la empresa. ¿Por qué? Puso un buen negocio. Puso una iglesia con un hermano. Y ya saben que ese es un buen negocio. Ese es el concepto que se tiene allá afuera. ¿Por qué? Porque estos falsos maestros se introdujeron en la iglesia y empezaron a promover un montón de herejías que se popularizaron porque ellos son los dueños de los medios de comunicación y mucha gente ha sido engañada. Y otros que están afuera, entonces temen acercarse. Entonces la gente se volvió más amadora de sí mismos. Hoy estamos viendo, como dice 2 Timoteo 3, del 1 al 6, gente que se ama más a sí mismo, pero que está en la iglesia. ¿Sí?
Este texto que está ahí en 2 Timoteo aplica para todo el mundo, porque es la conducta de los últimos, de los hombres de los últimos tiempos, pero aplica también para la iglesia, porque hemos visto cómo lamentablemente dentro de la iglesia la gente se ama más a sí mismo que a Dios. Sí. Por este tiempo entonces es normal que la gente aún dentro de las iglesias sea como el apóstol Pablo lo anticipó, es decir, una generación desobediente a los padres. Sí. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Y como le digo, no estoy haciendo para señalarlo, estoy nada más explicando lo que hay el día de hoy. La gente hace lo suficiente para autosatisfacerse. ¿Sí? Es que no importa, hermano. Mire, en que yo me sienta bien, yo voy a llevar mi religión como yo quiera. Mire, pues, a mí no me venga a decir nada de la Biblia, o si me dicen de la Biblia, mire, suavícemelo. ¿Por qué? Porque yo tengo mis propias convicciones y yo voy a vivir conforme a esas convicciones. ¿Sí? Entonces la gente es sin afecto natural. Tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. Todo eso estamos viendo, hermanos. Y es triste y lamentable. Entonces la iglesia que fue llamada a iluminar al mundo con la luz de Cristo se dejó opacar por las tinieblas. A nosotros nos está tocando que ver eso. Sí. Entonces nuestro Señor Jesucristo también nos dijo que nosotros somos la sal de la tierra para preservarla en santidad, y la iglesia en buena parte ha descuidado eso. El Señor también, por causa de los escogidos, acortó los días en la tierra. ¿Sabía ustedes? ¿Sí? Si usted se da cuenta, hoy los días se sienten más cortos, ¿verdad? Muy cortísimos. De hecho, yo esta semana que me fui en martes de aquí, yo sentí que solo dormí una noche y ya al día siguiente tenía que viajar de vuelta. Se siente bien corto el tiempo. Pero ¿sabe por qué lo hizo el Señor? Por usted, por amor a usted y a mí. Porque por amor a los escogidos, Él recortó el tiempo del día. ¿Sí? Porque entre más rápido pasen los días, más rápido viene Él y menos gente se pierde. ¿Me explico? Entonces, hoy a nosotros nos está tocando que vivir eso. ¿Sí? Entonces, no se quejen y digan, hoy, ¿por qué razón los días están siendo más cortos? No, los días el Señor los acortó por amor a nosotros, y entonces eso también es testimonio de que nosotros estamos viviendo en la última generación. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, si nosotros estamos viviendo en la última generación, debemos estar vigilantes. Y por eso es que el apóstol Pablo dice ahí en el versículo que leímos, el apóstol Pablo dice, tenemos que estar vigilantes. ¿Cómo? Tenemos que desechar las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Es decir, tenemos que estar pendientes de ver por qué lado nos pueden venir a engañar, y aparte de eso, tenemos que estar pendientes de la hora de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que estar vigilantes, porque cuando yo expliqué esta fiesta de Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas, bueno, en realidad Teruah es sonido, ¿sí? Teruah es sonido. Es decir, es un sonido que se puede generar a través de un instrumento o a través de las cuerdas vocales. Pero en aquel tiempo el sonido lo generaban con el shofar. Entonces, el Señor, esta fiesta, como no se sabía, como es la única fiesta en la que no se sabe exactamente cuándo empieza, entonces se ponían vigilantes en el pueblo, viendo hacia arriba, ¿sí? Esperando a que saliera la astilla de la luna. Así entonces nosotros el día de hoy tenemos que estar pendientes y vigilantes. ¿Por qué? Porque la luna nueva que marca nuestro ascenso a la presencia del Señor está pronto a salir. ¿Sí? Es decir, esa luna nueva en la cual va a sonar el shofar, esa luna nueva está próxima, pero así, próxima a manifestarse. No estoy hablando de una luna nueva física, ¿sí? Estoy hablando de esa luna conforme al calendario de Dios, que va a marcar el momento en el que la iglesia sea arrebatada, ¿sí? En que la iglesia sea arrebatada. Entonces, hermanos, estamos en la última generación. Dígale a su hermano que está ahí a la par, tú eres de parte de la última generación. Dígaselo.
No es que estés viejito, dígale, no es que estés viejo. Pues sí eres parte, ¿sí? Entonces, somos parte de la última generación, hermanos. Y entonces, estamos listos a que se cumpla, a ver cómo se cumple Primera de Tesalonicenses 4, del 13 en adelante. Lo voy a leer, dice así. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El shofar está pronto a sonar. Y el shofar tiene un sonido particular, ¿sabe? El shofar tiene un sonido muy particular, que es, digamos, es único. Se distingue entre todas las trompetas. Yo hace unos años mandé a traer un shofar para que ustedes lo conocieran. Hermano Fabio, tráemelo por acá, por favor. Vamos a presentarles el shofar. Ese es el que usaban cuando... Ese es el que usaban para hacer, digamos, el terúa. Para hacer el terúa, o sea, hacer ese sonido que sonaba. Este, digamos, ese es de antílope. Yo no lo mandé a traer como hacen algunas organizaciones religiosas que empiezan así, ¿no? Que hay que tocar el shofar, que por aquí, que por allá tienen sus toques y tienen sus maravillas. No, yo solamente lo mandé a traer para efectos didácticos. ¿Sí? Este es el shofar. Hay unos más grandes. Este es el que va a sonar. ¿Sí? Cuando el pueblo de Israel estaba en el monte Sinaí, el Señor le iba a dar la ley, se oyó sonido del shofar. El Señor sonó su shofar. ¿Sí? Cuando el Señor dio la ley, entonces el pueblo de Israel se asustó y le dijo a Moisés, mira Moisés, mejor anda tú allá arriba, ¿sí? Pero ese es el sonido, este es el shofar. ¿Quieren oír cómo suena? ¿Sí? Por favor, dice, hermano Fabio es experto en sonar shofar. Le vamos a pedir, hermano Fabio. Suena un poco fuerte, ¿sí? Les advierto. A ver, Fabio, solo un pequeño ejemplo ahí para que los hermanos se acostumbren a oír ese shofar que van a oír en aquel día cuando suene la trompeta final. Muy bien. Ese es el sonido que vamos a oír. Ya, hermano Fabio, gracias. Ese sonido que vamos a oír. El sonido de la trompeta. Esa trompeta ya está lista, ¿sabe usted? Para que cuando suene, nosotros entonces lleguemos a las nubes. Vamos a dejar toda esta, perdón que lo diga así, toda esta asquerosidad de oscuridad que hay en esta tierra. Y vamos a pasar a vivir por la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. ¿Se alegra usted por eso? Oremos. Padre, muchas gracias te damos en esta hora por permitirnos conocer que estamos en la última generación, que tú nos has puesto aquí, Señor, como parte de la última generación. Te alabamos porque en medio de tanta oscuridad tú nos sostienes, tú nos mantienes firmes. Somos, Señor, de aquellos que no nos hemos dejado contaminar por todas las perversidades del mundo. Y nos has enseñado a identificar a los falsos que se han infiltrado en medio de nosotros, haciéndose pasar por cristianos. Te pedimos, pues, Señor, que nos bendigas, que nos ayudes a mantenernos fuertes, firmes, para que en aquel día en que nos encontremos contigo,
nos encontremos y nos presentemos como hombres aprobados, como hombres que hemos sabido manejar bien la verdad que tú nos has dado y que nos has permitido, Señor, ir glorificando tu nombre de victoria en victoria en esta tierra hasta que lleguemos delante de tu presencia. Gracias. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga.